Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en unos fragmentos de un texto llamado Amor Prudente. Hola, ¿qué tal? Sí, un texto que nos da una mirada, digamos, bastante particular sobre las relaciones, el noviazgo. Exacto. Y bueno, sobre lo que podría significar amar de una forma distinta a lo que usualmente vemos. Las fuentes que tenemos son extractos, ¿no? Experiencias personales del autor y sus reflexiones sobre este enfoque alternativo. Nuestra misión hoy es justamente desempacar esas ideas centrales. Por un lado, hay una crítica a un modelo de citas que, según él, puede dejar marcas, cicatrices. Ajá. Y por otro, la propuesta de esto que llama amor prudente. Para empezar a meternos en tema, el texto arranca con una imagen, muy potente, casi una escena de película. A ver. Imagina una boda, Ana y David en el altar. Todo normal, ¿no? Pero justo en los votos, ¿Qué pasa? aparecen de pronto 6 mujeres más, tomadas de la mano de David, y él, con mucha pena, admite que son de su pasado, que a cada una le dio, una parte de su corazón. Qué fuerte. Claro, Ana se siente totalmente engañada. Lo que le queda a ella es, lo que queda, ¿no? Después de todo eso. Esa imagen es tremenda. Y viene de un sueño que Ana, la protagonista de esa anécdota, le cuenta al autor en una carta. Ah, es de un sueño. Sí, pero funciona como un disparador, ¿sabes? Un catalizador muy efectivo en el texto. No es solo el dolor de Ana en ese momento del sueño, Claro. sino la reflexión que provoca. En ella y en quien lee, cuántas partes del corazón, metafóricamente claro, se han ido entregando por ahí. Buena pregunta. ¿Qué queda realmente para un compromiso futuro, uno que se supone que es total? Es una metáfora fuerte sobre las consecuencias, ¿no? De relaciones que quizás no fueron profundas o terminaron mal. Y esa metáfora, le pega fuerte al propio autor del texto. Él mismo lo dice. Sí, confiesa que se ve reflejado ahí. Habla de sentir pesar, remordimiento por sus propias relaciones. Aunque haya pedido perdón y todo eso. Exacto. Aunque menciona haber pedido perdón a Dios a algunas de las chicas, reconoce que esas experiencias son parte de lo que llama un juego romántico, Un juego romántico. que deja huella, sí o sí, como una especie de deuda emocional que queda ahí. ¿Y cómo era ese juego en sus años de formación? ¿Lo describe? Sí, lo detalla bastante. Habla de la escuela intermedia. Las citas eran súper superficiales. Salir con alguien era casi decirlo nada más. ¿Una etiqueta? Hasta aquí llegaste tú. No. Qué directo. Directo y, bueno, un poco infantil, ¿no? Según él, la preocupación principal no era el cariño, sino el estatus, que no te dejaran. Entiendo. Un retrato bastante crudo de esa etapa. Y dice que no se quedaba solo en palabras, ¿verdad? Que iba más allá. Exacto. Ahí está lo interesante de cómo lo describe él. De esa superficialidad se pasó a experimentar físicamente, Ajá. pero él lo presenta no como afecto genuino, sino más bien como imitar lo que veían, en los mayores, en las películas, desconectado del amor real. Él mismo usa una palabra fuerte, lascivia, o sea, un deseo desordenado, digamos, disfrazado de madurez. Vaya. Y cuenta una anécdota muy reveladora. Besó a una chica justo después de que ella terminara por teléfono con otro. Y ese beso fue como la señal de somos pareja oficial. ¿Qué? Inmaduro, ¿no? Lo reconoce él mismo. Totalmente. Es una mirada muy autocrítica a esa época. Y lo llamativo es que este patrón, según él, no paró ahí. Ni siquiera cuando se metió más con su fe, en el grupo de jóvenes de la iglesia. ¿Cómo puede ser? Bueno, él describe como una disonancia. ¿Sabes? A pesar de ponerle una etiqueta a su Biblia que decía vale la pena esperar y prometer cuidar su virginidad, Sí. sus ideas, sus prácticas sobre las relaciones seguían siendo, inmaduras, en sus palabras. Cuenta que en el grupo de jóvenes jugaban a su propia versión de conexión amorosa. Un programa de citas dentro de la iglesia. Algo así. Y lo irónico es que eso generaba un montón de corazones rotos, ahí mismo, dentro del círculo que compartía la fe. Complicado. El texto parece señalar esa desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. Exactamente.
Bueno, y después parece que la cosa se pone más seria. En la escuela superior, con una chica, Kelly. Ajá, Kelly. El texto habla de aniversarios cada mes, horas al teléfono, sentirse destinados, hasta hablar de matrimonio. Él le prometió a Maud para siempre. Suena al clásico romance adolescente, ¿no? El ideal sí, pero fíjate cómo lo evalúa el texto ahora, en retrospectiva. ¿Cómo? Lo califica de tajante, relación prematura, demasiado, muy pronto. Ah, Y según el autor, esa intensidad trajo problemas. Luchas con los límites físicos. La conexión emocional era fuerte, pero chocaba con lo que creían correcto físicamente en ese momento. claro, una tensión constante. Exacto. Y eso terminó, bueno, agriando la relación. La ruptura fue súper dolorosa. Lo dejó amargado, preguntándose si todo tenía que acabar así, en dolor. Pobre. Fue ahí, en ese punto bajo, que dice que clamó a Dios, buscando algo distinto, algo mejor. Esa promesa de para siempre duró 2 años. Solo 2 años. Y esa petición a Dios marca un antes y un después en el relato, ¿cierto? Ahí viene el giro. Así es. Pero es interesante cómo lo cuenta. Ese clamor no hizo aparecer mágicamente a la novia ideal. No fue tan fácil. Para nada. En cambio, dice que tuvo como una revelación leyendo la Biblia, sobre la necesidad de someter su vida amorosa a Dios. Algo que admite, con mucha honestidad, no haber hecho antes. ¿Y cuál fue la conclusión? La clave, para él, fue que el cambio no era solo de conducta, sino de mentalidad. Necesitaba cambiar su forma de pensar sobre el amor, la pureza, incluso la soltería. Y de ahí sale el concepto central, amor prudente. ¿Cómo lo define él? Bueno, él basa este enfoque en un pasaje bíblico, Filipenses 1:9-10. La idea principal, como él la interpreta, es que el amor debe crecer en ciencia y en todo conocimiento. O sea, no es solo sentir. Exacto, no es solo un sentimiento espontáneo, es algo que se cultiva, con entendimiento, con discernimiento. ¿Para qué? Para poder aprobarlo mejor. Él lo ve como discernir qué quiere Dios, y así ser sinceros e irreprensibles. ¿Y cómo se diferencia eso de lo que él vivió antes? Lo contrasta directamente con lo que llama el derrame sentimental, o el desborde de romanticismo. Suena intenso eso. Sí, sería como cuando las emociones toman el control total, sin filtro de la razón, de los principios o de pensar en las consecuencias. La idea clave que quiere dejar es que el amor bueno, el duradero según él, no es solo sentir, es también entender y elegir con conciencia. Y él se aplica esta crítica a sí mismo, ¿no? Dice que fue culpable de ese derrame sentimental. Totalmente. Admite haber tomado decisiones basadas en superficialidad, ignorancia, egoísmo puro. ¿Cómo cuáles? Decía, te amo fácil, ¿sabes? Parecía muy devoto, pero reconoce que muchas veces era por interés propio. Ser popular, placer físico, llenar un vacío emocional. Ya veo. A eso le llama amor necio. Elegir lo que te hace sentir bien a ti, ahora mismo, en vez de buscar lo que es bueno para la otra persona y lo que él cree que agrada a Dios. Entiendo. El amor necio versus la prudencia. ¿Y cómo se ve esa prudencia en la práctica? ¿Da ejemplos? Sí, el amor prudente, como lo presenta, implica usar cabeza y corazón, juntos. Conocimiento aquí no es solo saber cosas, es entender la naturaleza real de algo, ver la motivación detrás de las acciones, las propias y las ajenas. Finalmente, y después descartarlo porque aparece alguien mejor, La respuesta es obvia, no. la respuesta implícita es no. Eso, dice él, es egoísmo disfrazado. La conclusión es clara. Hay que ser más prudente. Pensar bien antes de actuar por impulso. Y a partir de intentar vivir así, él saca unas conclusiones personales muy concretas para él mismo, bastante específicas de hecho. Sí, y son interesantes porque muestran cómo intentó bajar ese principio abstracto de prudencia a reglas para su vida. Menciona 3 puntos clave. ¿Cuáles son? Primero, concluyó que no tenía derecho a pedir el corazón, el afecto especial de una chica, si no estaba listo de verdad para respaldar eso con un compromiso de por vida. O sea, el matrimonio en su contexto. Entiendo. Hacerlo antes sería, para él, usarla, para satisfacer necesidades de corto plazo. Vale, el segundo. Segundo, admite con honestidad que le gustaría tener novia, pero reconoce que, según su discernimiento en ese momento, no sería lo mejor, ni para él ni para la chica. En ese momento, prioriza el bien mayor sobre el deseo inmediato. Tiene sentido dentro de su lógica. ¿Y el tercero? Y tercero, descubrió que evitar meterse de lleno en el romance antes de tiempo le permitía algo valioso.
ser mejor amigo de las chicas, verlas diferente, y le ayudaba a enfocarse en su relación con Dios. Ese principio de discernir lo que es mejor parece fundamental, sobre todo porque, como dice el texto, la Biblia no da reglas súper detalladas para las citas de hoy en día. ¿Cómo sugiere manejar esas zonas grises? Exacto. Él reconoce eso. La Biblia no tiene un manual de cómo citar en el siglo XXI. Por eso argumenta se necesita sabiduría, discernimiento activo. No es solo blanco o negro. No. No es solo elegir entre lo bueno y lo malo obvio, sino entre lo prudente y lo imprudente en cada situación. ¿Con quién salir? ¿Cómo manejar la intimidad física? ¿Cuánto tiempo pasar juntos? La clave que propone es guiarse por lo que él ve como la verdad y los principios bíblicos, interpretados con oración, con reflexión, y no dejarse llevar solo por cómo te sientes en el momento. Siempre mirando el panorama completo. Tal cual. Cómo afecta a otros, cómo sirve a otros y cómo refleja tu relación con Dios. Y dice que esto sí le trajo buenos resultados. Sí, cuenta varios descubrimientos que él ve como frutos de ese cambio. Dice que encontró una paz, un gozo que no tenía antes. ¿Qué más? La riqueza de tener amistades de verdad, profundas, con chicas, al empezar a verlas como hermanas en Cristo, no solo como posibles parejas. Interesante cambio de perspectiva. También el potencial de servir a Dios con más enfoque mientras estaba soltero, confiando en su tiempo para el matrimonio si llegaba. Y la paz interior que, según él, viene de buscar la pureza, de dejar de jugar con la tentación. Y resume todo esto con una frase muy fuerte. ¿Sí? Una frase que lo encapsula todo. Le dije adiós a las citas porque comprendí que Dios tiene algo muchísimo mejor reservado para mí. Además de estos beneficios para él, el texto relaciona otro aspecto con el amor prudente, ser puro e intachable. ¿A qué se refiere con eso? Es importante ver que él amplía el concepto de pureza. No es solo lo sexual, aunque claro que lo incluye. Entonces, Habla de pureza en las motivaciones, en los pensamientos, en las emociones que uno cultiva. Ahora, él es realista, sabe que la perfección es imposible claro, y que, desde su fe, la relación con Dios depende de la gracia. Pero argumenta que esa misma gracia no es una excusa para ser negligente en las relaciones. Al contrario, es una motivación. debería ser la motivación más fuerte para buscar activamente la piedad, la rectitud, en todo, incluyendo cómo nos relacionamos románticamente. Y para ilustrar las consecuencias de no aplicar esta prudencia, el texto cuenta una historia, bastante dura, sobre Ben y Alisa. ¿Nos la resumes? Claro, describe a Ben como un chico con estándares morales altos en sus relaciones. Alisa, en cambio, era más casual con la intimidad física. El texto dice que veía los besos casi como un deporte. Uf. ¿Y qué pasó? Bueno, el relato cuenta que, en la dinámica de pareja, los valores de Alisa como que predominaron. Ben cedió. La relación se volvió muy física, aunque técnicamente seguían siendo vírgenes, según su definición. Pero ahí no acaba la cosa, ¿verdad? Hay un giro. Efectivamente. El giro es cuando Alisa empieza a pasar mucho tiempo estudiando con un tutor de química. Ben lo dice con ironía y enojo. Se desarrolló una fuerte química corporal entre ellos. Ay, Poco después, Alisa corta con Ben, de forma abrupta. Y al día siguiente, según el texto, ya estaba con el tutor como su nuevo novio. qué fuerte. ¿Y Ben? Destrozado, no solo por la ruptura, sino porque sentía que había violado su propio código moral, el de Dios, por una relación que terminó así, de forma desleal desde su punto de vista. Es una historia muy fuerte, sí. ¿Qué busca el texto al contarla? Porque deja preguntas abiertas sobre Alisa. Exacto. Ben eventualmente encontró perdón. Siguió adelante, decidido a no repetir el error. Pero el texto usa la historia para lanzar preguntas sobre Alisa, sin dar respuestas. ¿Ella reconoció que necesitaba perdón? ¿Se dio cuenta del papel que jugó en destruir la pureza de Ben, como él lo sentía? Sintió culpa, le importó. Esas son las preguntas que deja flotando, no para juzgarla sin más, sino para subrayar una idea central del texto. Nuestras elecciones en las relaciones no son aisladas. Tienen consecuencias reales, profundas, en los demás. Hay una responsabilidad, entonces. Una responsabilidad inherente en cómo tratamos a otros en la intimidad. Eso es lo que parece querer recalcar. Entendido. Ya hacia el final, el autor explica por qué comparte todo esto, estas cosas tan personales. ¿Cuál es su motivación?
Dice que lo hace porque cree que Dios quiere usar estas reflexiones para desafiar a quienes las lean. Hace un llamado, sobre todo los cristianos, a enfrentar lo que él llama, sin pelos en la lengua, el desastre que a menudo dejan las relaciones románticas egoístas, enfocadas en el corto plazo. Es una acusación fuerte. Sí, argumenta que las citas comunes, aunque parezcan normales o inocentes, muchas veces pueden implicar, desde su ética religiosa, pecar unos contra otros. Herirse, usarse, llevar al otro a comprometer sus convicciones. Y refuerza esto con la idea de rendir cuentas. Sí, mucho énfasis en eso. La rendición de cuentas final, no ante los amigos ni la pareja, ni la cultura, sino ante Dios. Reflexiona sobre él mismo, aunque por fuera parecía un buen muchacho, líder juvenil y todo. Ajá. Sus compromisos morales ocultos, sus motivaciones a veces egoístas. Según su creencia, Dios lo veía todo. Cita un pasaje que dice que nada oculto quedará sin descubrirse. La idea de que todo se sabe al final. Exacto. Que las actitudes, las acciones en las relaciones íntimas son vistas y tienen un peso moral. Pero el mensaje no es solo de advertencia, ¿o sí? También ofrece una salida. Correcto. Esa es la buena noticia, como le llama el texto. Que el mismo Dios, que, según su fe, lo ve todo, también ofrece perdón, restauración, a quien se arrepiente de verdad y decide cambiar esos patrones. Entonces, el llamado al amor prudente no es por miedo. No, o no debería serlo. El llamado final es a adoptar este estilo de vida no por obligación o miedo, sino como una respuesta, motivada por la gracia, por el perdón recibido. ¿Y él se compromete a eso? Sí, declara su propio compromiso renovado con este camino e invita a otros a unirse, a hacer de la pureza entendida de forma amplia, motivaciones, pensamientos, emociones, y de ser intachable, o sea, vivir con integridad, una prioridad consciente en sus relaciones. Bien, creo que hemos recorrido las ideas principales de estos fragmentos de amor prudente. Entonces, resumiendo, ¿qué nos llevamos de esta exploración? Pues Parece ser, una invitación clara a mirar críticamente cómo solemos abordar las citas, el noviazgo, lo que es común o aceptado culturalmente. sí, y propone una alternativa, un camino muy anclado en la intencionalidad. En el conocimiento profundo, no solo superficial, en buscar la pureza desde una fe muy definida, y en priorizar el compromiso a largo plazo y el bienestar del otro, todo bajo la guía divina, según el autor. Ciertamente. Es clave reconocer que es una visión muy específica, ¿no? Arraigada en una interpretación particular de la fe cristiana. No se presenta como una guía universal. Claro, es un testimonio y una propuesta desde esas convicciones. Exacto. Dicho esto, y reconociendo esa especificidad, quizá una pregunta interesante para reflexionar podría ser, más allá del marco religioso concreto, ¿qué elementos de este llamado general a la prudencia en las relaciones podrían resonar o ser aplicables de forma más amplia? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, pienso en la importancia de la autoconciencia, saber por qué hacemos lo que hacemos al relacionarnos, o pensar en el impacto a largo plazo de nuestras acciones y palabras en los demás, Sí, eso parece universalmente valioso. o incluso valorar la amistad profunda, sólida, como base, ya sea antes del romance o como parte esencial de él. Hay principios ahí que, quizás despojados de su contexto teológico, ofrezcan valor para pensar cómo nos vinculamos afectivamente en general. Es una buena pregunta para dejar picando, algo sobre lo que cada quien podría meditar desde su propia perspectiva, ¿no? Tal cual. Una reflexión abierta,